Hola, buenas, aquí estoy con Raúl Villar, retomando nuestro trabajo de sus libros. Y ahora vamos a hablar de Teo y el gallo Claudio, que son 4 cuentos. Uno de esos cuentos que venimos al origen de su cuento, que es la cueva de Don Emilio. La pregunta que yo le hago a Raúl, y aparte que está con sus perros, es ¿de dónde nace la inspiración de este cuento, Raúl? Bueno, esto es porque, primero, mi objetivo central siempre ha sido la memoria histórica. Hoy día Renca está cambiando, hay urbanidad, y en el pasado no fue así. Renca tiene una historia y eso es lo que me interesa, que esta generación sepa que este cerro tiene en su entorno una población, y esa población tiene que sentirse identificada con esta comuna. Pero la pregunta más puntual, porque yo estuve leyendo, porque Raúl estaba haciendo una pauta del libro, es ¿por qué se hizo esta cueva de Don Emilio? ¿Quién quiso a alguien descubrir oro, descubrir plata? ¿Tú tienes alguna noción de eso? Sí, mira, yo he investigado, he preguntado a las personas más longevas de la comuna. Algunas ya no están, más de 80 años. Y lo otro, he consultado en la parte literal también, qué es lo que realmente sucedió, porque este es un mito, lo de la cueva de Emilio, ¿ya? Todo renquino de edad sabe lo que sucedió aquí. Las leyendas comienzan de una realidad y con el tiempo se transforman. Entonces, eso es lo que me mueve a mí, lo que es la memoria histórica. Esta juventud, por ejemplo, porque Renca ahora, como te dije antes, está urbanizado, toda esta población antes no existía. Pero dime una pregunta. ¿Realmente cueva de Don Emilio es un mito? ¿O alguien vino con una pala y una picota y hizo el hoyo? Bueno, como te dije antes, esto es una leyenda, porque esa cueva es real, ¿ya? Pero que ahí sucedió algo. Pero se hizo con el tiempo, el tiempo, alguien, bueno, la intervención humana. Lo que yo he investigado, que esta leyenda empieza por el 1900 más o menos, cuando en el norte de Chile sucede lo del salitre, lo del oro, ¿ya? La decadencia del salitre significó que mucha gente dejó el desierto, la salitrera, y muchos se convirtieron en pirquineros y trabajadores y gañanes y todo eso, y así sucede esto acá en Renca. Acá esta cueva detectaron unas pepitas, supuestas pepitas de oro, y eso es lo que narro yo en el cuento. Ya. Pero hay un personaje, pues suponte Pérez Los Palotes, alguien que diga, sí, esta persona fue. Mira, el Don Emilio era Emilio Lazo, Ya, por lo que yo sé. Ya, Emilio Lazo. Emilio Lazo. Ahora, él fue embaucado por un real minero que llegó del norte. Ya. Y ahí se produce esta trama. Es una narración bastante peculiar, es única, ¿ya? Y eso es la idea, de que la juventud conozca de que este cerro es parte de la historia, es parte de la memoria histórica, ¿ya? Y es una identidad para la comuna. Bueno, para recopilar, mientras el tema se está dando, estamos hablando del libro de 4 cuentos de Teo y el gallo Claudio, que dentro de esos cuentos está la cueva de Don Emilio. Y de los temas que estábamos conversando antes de entrar a la cámara, estábamos hablando de la intervención que se le está haciendo o el daño ecológico que se le hace con la intervención del hombre al Cerro Renca, porque hablábamos de la araña pollito, donde al haber una intervención, al poner camino, muchos animales, y ahí están los animalistas que tendrían que estar defendiendo, no solamente los perros son animales, entonces la araña pollito se ha ido perdiendo, porque la intervención del hombre ha sido tan mala en el cerro, que mira, hay fierro que no existían antes. Entonces, mira, ¿qué opinas tú de la intervención del hombre en el cerro? Mira, es más negativa, pero no en general, porque acá lo que estamos haciendo nosotros que es mostrar a Chile, a la comuna, a las regiones y ojalá para afuera, que acá existe un cerro, que acá existe una cultura, que acá existen ciudadanos que tienen su propia historia, muy particular.
Ahora, no, mira, hay gente que está haciendo lo que nosotros el objetivo que es de esto es mostrar lo que es Renca. Por ejemplo, hay una ópera que los jóvenes cultos de acá de Renca, de acá de Huamachuco, crearon una ópera que se entrenó y bueno, tú sabes que los recursos acá son muy escasos. Mira qué lindo. ¿Y cuál es el nombre de la obra prima que tú estás...? La ópera se llama Renca, París y Liendres. Ya. ¿Ya? Que desgraciadamente un sector por ahí de gente que no carece un poco de cultura, porque en vez de ensalzar esa obra dijeron cosas feas. ¿Ya? Aclarando un poco para los amigos que nos van a ver de afuera, el liendre es el bichito que tienen los piojos, ¿ah? Porque antiguamente en Chile tuvimos plagas de piojo y plagas de sarna. Y yo me acuerdo cuando un niño chico me bañaron a mí con el líquido. Está hablando de tiempos difíciles cuando también se habla de la lilla. Claro, entonces esa ópera, bueno, al vivir en sectores populares, la Huamachuco era un campamento que fue una toma del año 70 de la viña del Carmen. ¿Ah? Entonces, y centrándonos derechamente en el cuento, la temática del cuento tuyo está en generar un relato de los personajes o un relato del Renca que es como la gente añora el pasado, porque justo estábamos antes conversando con un señor de 80 años y venía con sus nietos y hablaba de que había agua, o sea, la cueva de Don Emilio tenía agua, ahora está seca por la cuestión, yo le explicaba al señor de la cosa ecológica, la falta de lluvia, todos esos problemas que estábamos teniendo en la región metropolitana. Mira, Renca era distinto, como te dije antes. Si nos transportamos en el pasado, por ejemplo, donde está la comisaría de Renca era un tambo, ¿ya? Estamos hablando de la época preincaica. Entonces, el río Mapocho en sus crecidas dejaba un lodazal y de ahí aparecen estos arbustos chiquititos, más bien son un cardo, llamado Renca. Entonces, ese es el origen de Renca. Esto se llamaba las tierras de las Rencas. ¿Por qué? Porque el río Mapocho dejaba su legado y después venía la primavera, tal como ahora, donde surge toda esta maleza que está chiquitita, después cumple su ciclo. Entonces por eso se llama Renca, ese es el origen de la palabra Renca. Y acá eran las tierras del Curaca Renca, ¿ya? Ese es el origen. Por eso que es importante la memoria histórica. Ahora que habláis del Curaca, ¿quién realmente era un Curaca? ¿Hay todo esto del Curaca? ¿Sale en el cuento el Curaca? Sí, ya, ahí. Ya, cuidado. Por ahí se nombra eso, ¿ya? El Curaca, bueno... dentro de estamos hablando de la ocupación hispánica acá. O sea, incaica, perdón, incaica, ¿ya? Después hay una fusión con el pueblo mapuche, ¿ya? Pero esto acá... Entonces está hablando antes del imperio español cuando llegaba a Chile. Mucho antes. Entonces, porque suponte, y hablando de mitología, suponte Renca era el centro donde se escapaba Manuel Rodríguez. Mira, fíjate que... Incluso dentro de la memoria histórica, en la plaza de Renca había un monolito que decía Renca al prócer Manuel Rodríguez. Sí. Y eso después del golpe de Estado lo sacaron. Incluso había otro acá que era una placa donde fue bautizado Manuel Rodríguez, el señor de Renca. Sí, mira, fíjate que en Maipú, voy a cambiar un poco el tema para llegar a lo que me preguntaste. En Maipú, en la plaza de Maipú, está el árbol donde amarraban los caballos en la batalla que se libró allí. Está el árbol, ¿ya? Hay una fuente soda, pero le hicieron así un círculo para proteger el árbol. Acá donde está el consultorio de Renca, aquí abajo, ahí estaba ese árbol donde se escondía Manuel Rodríguez. Sí. Era inmenso, o sea, esto que tenía más de 3 metros de diámetro. Mire, y aquí hay una... lo destruyeron. Por eso el gran filósofo Cissé de los países comunistas, cuando habla... ¿Y dónde están los ecologistas en ese momento defendiendo un árbol histórico? Que yo me acuerdo de ese árbol, que era un árbol que tenía por lo menos 1000 años.
era tremendo. 1000 años, y de repente a un tonto, porque digamos los administradores de la comuna, especialmente... Mira, el aguilucho que anda ahí. Un aguilucho. Demos la vuelta. Mira, allá va el aguilucho. Ahí está llegando, como dije en uno de los programas anteriores, una camada de aguilucho. ¿Ya? Ya. Eso es muy bonito. Bueno, sigamos el relato del cuento de la cueva de Don Mire, cuando uno habla de la intervención, aquí hay un fierro que lo voy a mostrar, sigamos caminando, ¿da? Un fierro que no ha existido, que el hombre lo puso ahí. Antiguamente todas estas intervenciones hacen un daño tan grande porque, como yo decía antes, la gente a veces venía a cazar conejos acá porque era un área de alimenticia, era como que la gente venía a comer conejo, que aparte que el conejo es muy sano. ¿Ah? Entonces, sigamos con el cuento. Todos los relatos o toda la gente tiene una forma de comunicarse. ¿Cuáles fueron tus primeros indicios de que existía esta cueva? ¿Cuando eras niño? ¿Cuando o de repente de la noche a la mañana descubriste esta cueva? Mira, yo nací cerca acá del cerro y yo escuché los relatos de mi abuelo, de mis padres, y siempre hablaban de la cueva de Don Emilio. Es decir, era una transmisión verbal, ¿ya? Por eso yo siempre me acordaba, en ese tiempo no existía la tele, no existía el celular, nada de eso. Entonces, yo siempre tuve la idea de alguna vez escribir acerca de esto. Siempre tuve la idea de comunicar, ¿ya? De comunicar, lo bonito, lo malo y lo feo. A veces por comunicar lo feo uno se lleva problemas. Pero es que lo feo bien argumentado es un buen relato, po. Sí, pero a muchos no les gusta. Porque resulta que es importante decir, suponte, Renca fue una toma que se dio del año 66-70, ¿ah? Que la gente fue construyendo o autoconstruyendo sus casas. Y yo creo que este relato de la cueva de Don Emilio nos deja un reflejo de que la intervención del hombre que secó la cueva y la falta de lluvia, esperando que le agrade este ciclo programa que vamos a hacer de los cuentos. ¿Qué cuento vamos a seguir después la próxima semana? Bueno, hay varios cuentos. Pero mira, yo como te digo, a mí me inquieta la memoria histórica. Porque, como te digo, hoy día... Pero era una crítica a la razón pura. Cuando Claro. uno habla de la memoria histórica, también habla de hechos históricos. Entonces, para poder hablar, también uno tiene que decir, oye, es ahí que fui a tal parte y leí sobre esto de Renca, y de ese hecho histórico uno hace memoria histórica. ¿Ah? Porque a veces yo siempre he dicho que la mitología es importante, pero también es distorsionadora de la realidad. ¿Por qué? Porque cada cual le va poniendo esta es la diferencia. Voy a contar una anécdota. Oye, esa es la diferencia entre la literatura. El año 89 yo caí al hospital y grave en la posta llegó un señor que lo habían apuñalado. Entonces él le contó al doctor, yo estaba ahí grave, y le contó al doctor porque hace la hipercrisis, que hay todo lo que la persona llega cuando llega a la posta. Le dice que él tomó trago y le dice a la señora que se gastó toda la plata y la señora le pegó una puñalada. Ya, pues. Entonces, eso después con el tiempo se sanó el señor. Y estando yo hospitalizado en las salas comunes, volvió el señor a contar el mismo cuento, pero el cuento lo cambió. Él hablaba de que había peleado con 5 personas y lo asaltaron y uno de atrás le pegó una puñalada. Y yo le digo, pero oiga señor, ese cuento era diferente. Usted dijo que le había pegado su señora. Entonces, la realidad a veces es distorsionadora, es como dice el clásico, el lenguaje transforma los hechos y a veces el lenguaje lo hace el que quiere escribir. Por eso a veces los hechos son reales o ficticios. Claro. Pues yo lo aprendí en literatura, todo el que escribe ya pasa a ser ficticio. Claro. Bueno, me despido yo, despídete. Bueno, ojalá que en una próxima oportunidad podamos transmitirle algo de interés. Ya. Y la próxima vez no seremos más desordenados que mono con navaja. Fue un placer y hasta otra próxima oportunidad.